Estamos, Tú me dices. Ah, perdón. estamos con Jorge Arturo Rodríguez, autor de un volumen muy interesante que se presentó. ¿Cuánto tiempo tiene, Arturo? Se presentó en mayo, el 21, si mal no recuerdo, y está aquí en la biblioteca, aquí, perdón, en las instalaciones del Congreso del Estado. Y el miércoles pasado, hace una semana, en el Ágora de la ciudad. Es algo que nos llama muchísimo la atención. Primero, descubrir que un columnista tan citado como tú por tu tierra de Babel Sí. también tenga afinidades literarias. No es una sorpresa porque sabemos de muchos periodistas que han dejado el oficio De periodista, de periodismo, periodista. exacto, por dedicarse al oficio de las letras. El caso más reciente que podemos citar es el de el también para mí muy admirado autor de La Reina del Sur, Arturo Pérez Reverte, Sí. por ejemplo. Pero en Veracruz también tenemos varios ejemplos. Ahorita no recuerdo el nombre, pero fue aparte de periodista, director de medios y más tarde se volvió dramaturgo, cuentista, director y hasta cineasta. Es un porteño bastante ilustre, ya recordaremos No recuerdo el el nombre. apellido, no recuerdo. Pero En la Ciudad de México un teatro lleva su nombre, de hecho. Emilio Caballido no, 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 no. no, no, Emilio Carballido sobre él, ¿no? en un momento fue también Y sí escribía periodista. relaciones culturales, ¿no? Más que notas políticas y periodistas, Emilio Caballido. No, no, no tengo noticias. Sí, efectivamente, así fue con Emilio Carballido. No, este personaje del que te hablo es... Incluso la Universidad Veracruzana lo antologa en su volumen de Águila o Sol, del cuento veracruzano, con precisamente el cuento se llama El crimen de tres bandas. Es un cuentito excelente, si lo pueden conseguir. Es el volumen número 1 de la colección Águila o Sol. Es una antología de cuento y se llama El cuento veracruzano precisamente. Luis Leal hace el prólogo a esta edición. Pero hoy nos ocupa Jorge Arturo y su libro Nada, Yo yo soy soy Adán. Adán. Un libro que en un momento se me ocurrió describirlo como palindromático y al parecer no me equivoqué porque se puede leer lo mismo de adelante para atrás que de atrás para adelante y hasta se me ocurre pensar que del mismo modo que Rayuela te puedes brincar un texto, unas páginas y sigues con otro texto y no se pierde la hilación, la serie de ideas que van de la mano una con otra, concatenando los textos de este volumen, nos hacen pensar y suponer muchas cosas. Arturo, ¿qué estabas pensando cuando pensaste hacer el libro? Pues más que pensar, estaba trasladando al papel emociones, reflexiones, pensamientos, recuerdos y tristezas y que encierra las emociones, ¿no? Eso es lo que estaba haciendo. El libro, tienes razón, es palindromático ahora que lo dices, ¿no? Porque en el sentido de que puedo empezar desde las primeras páginas y terminarlo, o tomar un texto de las últimas páginas y regresar, porque los textos no son realmente muy largos, son independientes y sí de una otra manera se relacionan, pero son breves que se pueden leer. Ahora sí, todo el libro se puede leer de una sentada, como dicen, y puedes leerlo de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, y, y encontrarle quizás un hilo conductor. Eso es, le corresponde al lector, ¿verdad? Lo que busqué es precisamente que el lector lo leyera de manera amena, que el lector se entusiasmara en lo que plasmo en el libro y atraparlo sobre todo. Eso es lo que buscaba esencialmente al escribir Nada, yo soy Adán, que es un palíndroma de Guillermo Cabrera Infante, precisamente, ¿no? El cubanísimo Guillermo Cabrera Sí, Infante, que también fue periodista. hablando de Uh -huh. este tipo de situaciones. Y Arturo,
¿qué tan difícil es para alguien como tú saltar de repente del análisis político a, a la literatura? Y no es precisamente la literatura como la concibe la mayoría de la gente. Hay que agarrar la literatura política o hay que agarrar la literatura policíaca. No, 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 sino la literatura en sí, tal como la conocemos. Eres egresado de la Facultad de Letras. Sí. Entonces, ¿qué tan difícil ha sido brincar del análisis político a la literatura? Creo que fue un poco al revés, porque yo empecé a escribir textos literarios, empecé a escribir poemas, empecé a escribir cuentos. Lo difícil fue solventarme económicamente, entonces tuve que dejar un poco el oficio de escritor, la actividad literaria, para dedicarme a laboral y tener para comer. Y ahí empezar posteriormente a escribir los primeros textos, escribía textos de cultura. Posteriormente ya me concreté a escribir precisamente textos políticos o textos ya de análisis de la sociedad, no necesariamente político, o de la cultura política, sino de todos los temas. Y empecé a escribir Tierra de Babel precisamente. No me fue difícil de una a otra, porque finalmente las dos partes se parten de la actividad de escribir, de dar a conocer algo. Aunque claro tiene sus limitaciones, ¿no? Cada una de ellas. Y pues ya me fue fácil posteriormente a escribir, dejar un poco lo literario, la escritura literaria, empezar con las cuestiones de Tierra de Babel, con cuestiones políticas culturales, de análisis de la sociedad, de lo acontecer tanto nacional como estatal y municipal incluso, y posteriormente regresar otra vez al acto creativo, que fue exactamente lo que hice hace como precisamente 5 años. Sacar de mi cajón, sacado de baúl todo lo que estaba guardado ahí de las cuestiones literarias, que son los poemas más largos precisamente del libro Nada, Yo Soy Adán, y integrarlos, pulirlos e integrarlos y ver de qué manera podía hacer, conformarse un libro. Entonces me dije, falta algo. Y empecé a escribir a partir de hace 2 años precisamente los textos breves, los aforismos que le llaman mucha gente, los pensamientos en pocas palabras, los pensamientos en pocas palabras, la reflexividad plasmada en pocas palabras y precisas, de una manera creativa. Algo muy parecido a los haikus. Tiene una tendencia a eso, ¿no? Pero el haiku tiene sus límites, tiene un número de sílabas, ¿no? Aquí no me interesaba el número de sílabas, aquí me interesaba la brevedad. Y quizás es hermanasta de la haiku, pero no es precisamente eso. Noé Zabaleta, el maestro, describe tu quehacer. Ya tuvimos la fortuna de leer tu libro. Qué y por eso bueno, me alegra, no lo sabía. de hecho le hemos dado más de una lectura. Está excelente, por cierto. Decía que el maestro Zabaleta habla de lo que tú has escrito como la poética de la brevedad, y lo describe en un tono obviamente bastante solemne a nuestro parecer. Sin embargo, es algo muy cierto, es el arte de decir la verdad a la cara sin tener que mentirnos a nosotros mismos. Y lo que hemos podido percibir en Nada, Yo Soy Adán es una verdad contundente, es una verdad de vida, algo que a todos los que de una u otra manera nos hemos dedicado a la creación literaria, si fuéramos cantantes subiríamos al escenario y le gritaríamos al público la verdad a la cara desde el escenario, sí, pero lo hacemos desde el papel. Sí. ¿Qué tan difícil ha sido para ti agarrar la verdad, quitarle todo aquello que de una u otra manera está de más, concretar y plasmarla sobre la hoja en blanco? En primer lugar, encabronarme, enojarme, encabronarme,
y decir algo no anda bien en todo esto y utilizar mis herramientas de lenguaje, de creatividad y escribirlo de manera breve y de tal manera que el lector sienta el pinchazo, la bofetada, él reaccione, por favor, aquí hay algo más que una simplicidad, que una cotidianidad. Y entonces fue básicamente encabronarme contra contra todo lo que está pasando y posteriormente reflexionar un poco y decir por dónde entrar, por dónde compartir con los lectores algo que me interesa, que me inquieta, que incluso hasta a veces nos deja dormir para escribirlo. Y entonces uno se coqueta a hacerlo y lo hace con esa gratificación y con esa gratitud que afortunadamente me es un poco fácil de lograrlo, ¿no? Aunque un texto me lleve como 2 o 3 semanas y sean de nada más de 4 palabras, pulirlo, pulirlo y pulirlo. Definitivamente, Arturo, no es lo mismo estar en una redacción que escribir un texto propio. Cuando estás en una redacción tenemos tiempos límite. Te quedan 10 minutos para que entre tu nota o para que entre tu columna. Sí. Pero para escribir los textos de Nada, yo soy Adán, ¿cuánto tiempo en promedio, si es que podemos medirlo en tiempo, Sí, te ha tomado cada uno de estos maravillosos textos? quizás en tiempo real fueron como 1 año y medio, pero ya considerando los tiempos perdidos y todo esto, te digo que son más o menos 10 años, ¿no? Decidirse a conformarlo en un libro y publicarlo sobre todo, ¿no? ¿Y qué aceptación, ya que todos estos textos se han hermanado y se han juntado en un solo volumen, qué aceptación ha tenido para con la gente? ¿Cómo han recibido el público a Nada, yo soy Adán? Sobre todo siendo de un autor que está en la capital del estado, que durante mucho tiempo se ha considerado la Atenas veracruzana, aunque desde nuestro muy humilde punto de vista ya no sabemos si es la Atenas o la apenas veracruzana. Fíjate que me sorprende porque, bueno, me sorprende y no me sorprende. Sí ha sido aceptado de manera satisfactoria, la verdad. Me sorprende porque no creí que algunos lectores que yo considero y los admiro, quizás iban a ver algunos peros, quizás en principio no gustarles, ¿no? Que eso es lo esencial que uno busca. Ya después el análisis, el estudio y todo lo demás. Pero ha tenido una respuesta favorable del público en general. Les ha gustado, se han identificado, se han detenido hasta en ciertos textos y me dicen, ¿cómo tienes razón, no? Les han gustado incluso los poemas, esa sensualidad, ese erotismo que manejo en los poemas últimos. Y ha sido aceptado bastante, y me asombra en ese sentido, me sorprende, ¿no? Porque creí que iba a haber tuve un poco de temor de que iba a haber un cierto rechazo, un no gusto, pero no, ha sido favorable, afortunadamente, y con ganas de leerlo de mucha gente, incluso lo han comprado, ha sido bastante. Hasta me ha preguntado dónde lo venden, ¿no? Y hablando de dónde lo venden ahorita, Sí. ¿dónde lo podemos conseguir? En la librería La Roca de Gandhi y en el primer stand donde está el pasaje Enríquez, que hay libros ahí en el primer stand. En esos 2 sitios pueden adquirir. Todavía están ahí los voy a mantener porque se han vendido y esperamos que se vendan más. Qué bueno. La editorial es... La editorial es de mis bolsillos, y así se llama, Ediciones de mi bolsillo, porque es el proyecto que ya está en marcha, que ya lo tengo planeado para hacer una editorial con mis recursos y ya está en trámites legales para poder continuar publicándome y apoyar en otras publicaciones a otra gente, ¿no? A otros escritores, e incluso no nada más textos literarios, sino en textos políticos, sociales, de investigación, ir viendo que es difícil, ir viendo un poquito una brechita por ahí para ver si es posible hacer algo y dejar algo.
Esta situación nos recuerda la época en que éramos aún mozos o jóvenes y Sí. bellos, cuando, ¿qué será? Estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s. Desde Córdoba nos vinimos a Jalapa a un encuentro de revisteros que se hizo precisamente aquí en la capital, y todos los grupos que llegamos traíamos nuestro material efectivamente que había salido con recursos de nuestros bolsillos. ¿Qué tan abrumador ha sido soportar todo esto, desde el trabajo creativo hasta ver el producto terminado? La palabra es exacta, fue abrumador y bastante abrumador. Abrumador en el sentido de tiempo que hay que dedicarle, abrumador en el sentido de que hay que tener cuidado en lo que se va a publicar, en lo creativo estrictamente hablando. Abrumador en el sentido de que hay que quitarle el tiempo a la labor que aquí en el Congreso hago. Y abrumador en el sentido de que pues somos un poco ilusos y hay que aventarse, y eso de ser un poco ilusos a veces como que no deja dormir y sí, qué tal que si no sale, ¿no? Pero hay que aventarse, tuve que aventarme y hasta ahora todavía, ¿no? Ahora en lo económico también lo es, y eso es esencial y hasta ni falta decirlo, ¿no? Más en estos tiempos, en lo económico. Pero vamos poco a poco, con la convicción de que lo vamos a poder lograr, concretar ya como editorial, y como es mi primer bebé, entonces hasta que camine vamos a ver qué es lo que sigue, ¿no? En lo que camina, ¿por qué no nos obsequias con una probadita de este hermoso bebé que has creado? Claro que sí, para mí es bueno que yo les dé. En las 12 presentaciones que he tenido precisamente, los presentadores se han abocado precisamente en los aforismos o en los textos breves que han leído, incluso se han compartido, y que ha gustado bastante, ha sido aceptado bastante. Aunque el libro también tiene unos poemas largos. Voy a leer algunos breves y si hay tiempo, algo un poquito más. Dice uno: el hombre andaba tan solo que de pronto se perdió. Son textos tan breves que a veces uno dice, bueno, ¿qué exactamente dijo aquí, no? Y se detiene uno a pensarle tantito. Eso me han dicho, esa fue mi intención, y eso es lo que he logrado, ¿no? Augusto Monterroso tiene el récord Guinness del cuento más breve, ¿no? Claro, ¿no? El dinosaurio. Así es. Claro. Es tan breve que creo que mi cachorro se lo sabe, ¿no? Cuando Sí, despertó, el dinosaurio aún estaba allí. sí, 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 sí. Es muy, muy bello. Bueno, lees otro. No me gusta hablar de la muerte porque ella piensa en mí a cada instante. Y así va, y precisamente uno de los presentadores decía que de los textos, muchos textos llevan a la reflexión, pero también a la risa, ¿no? Al carcajearse en algunas cosas incluso, ¿no? A ese gozo, a ese acto lúdico que lleva a la escritura, en este caso de este libro, ¿no? Ese Poniendo, juego de palabras, ese juego de sentidos que lleva a pensar tantito, pero también a reír, a sonreírse. poniéndome un poquito en tus zapatos, Ujú. considero que hasta cierto punto debes de tener la misma visión, o compartimos la misma visión, que es la de mofarse de uno mismo. Exactamente. De hecho, cuando lo escribía yo me mojaba de mí mismo, ¿no? Decía, bueno, esto quedó bastante bien y me estoy riendo de mí mismo, ¿no? Tienes mucha razón. Mientras, otro, y ya para terminar, no sé, mientras la vida siga jugando contigo, tú detente a jugar con ella. Seguro le ganas la partida. Y aquí Pues lleva el doble sentido, ¿no? Pero bueno, eso se lo dejo a los lectores para cuando compren el libro. definitivamente yo creo que con esta probadita que nos has dado de Nada, yo soy Adán, habrá muchísimo más gente Claro. interesada en conseguir este bello ejemplar, que a pesar de ser de acuerdo a los cánones que marca la editorial Porrúa en su colección Sepan Cuántos, una edición rústica,
no deja de ser una bella edición todavía. Claro, claro que sí, Carlos. Y ¿sí? Muchísimas gracias por tu tiempo, Arturo. No sé, hay todavía muchas cosas en el tintero, pero Sí. en calidad de mientras, algo más que desees agregar. No, agradecerte, Carlos, y ojalá se acerquen al libro, lo lean, lo disfruten, se rían un poco, piensen un poquito y agradecerles a todos. Muchísimas gracias. Él es Jorge Arturo Rodríguez y su libro Nada, yo soy Adán.